La esperanza es una emoción única entre todas las emociones positivas, porque es la única que está motivada por algún evento negativo, o sea que necesita de cierto grado de dificultad o de negatividad o de incertidumbre para poder aparecer. Porque pues si no hay algo que esté mal, no necesitamos esperanza. La magia que surge de la esperanza es la que nace del conocimiento del propio poder interno y de saber que las circunstancias se pueden adaptar a él. Y la esperanza suele confundirse con la fe, pero no son para nada lo mismo. La esperanza viene de hacer las cosas que sabemos que nosotros podemos hacer para impactar deliberada y positivamente en nuestro futuro. Mientras que la fe, pues surge cuando creemos que algo más grande y externo a nosotros, pues es el responsable de crear el cambio. Me topé con este libro buenísimo de Dan Tamasulo que se llama Esperanza Aprendida. Además de que nos presenta los estudios que realizó, nos estructura paso a paso cuáles son las habilidades a practicar para ir adquiriendo más fuerza en este sentimiento de la esperanza. Y pues como todas las habilidades se pueden practicar hasta dominarlas, con un poquitito de práctica y conciencia, podemos desarrollar este sentimiento tan útil para mejorar cualquier aspecto de nuestra vida. En este libro, él nos presenta los resultados de un estudio comparativo de dos grupos de personas con mucha esperanza o con poca o ninguna. Y nos muestra cómo en este estudio surgió un patrón sobre las diferencias que se originan en estos dos grupos como resultado de sus hábitos de pensamiento. Pero, pues también nos dice cuáles son estos 7 hábitos de pensamiento que todas estas personas tienen en común. Y por eso, hoy vamos a analizar cuáles son, para entender en cuáles tenemos que trabajar más y pues cuáles ya practicamos hasta sin darnos cuenta. Así es que si quieres empezar a ver la vida con más esperanza y a confiar en tu poder interior, en lugar de dejar que la vida simplemente te suceda, pues tienes que ver este video hasta el final. Tamasulo, pues nos dice algo que ya todos sabemos, que los pensamientos siguen patrones que tienen resultados que muestran consistencia en nuestro día a día. Y, según su estudio, las personas que tienen esperanza pues muestran un mejor bienestar físico, mental y emocional de forma sostenible y constante. Y también nos dice que las personas con esperanza tienden a vivir una vida más larga y feliz y que ven y responden al mundo de una manera diferente, usando sus pensamientos para concentrarse en lo que sí pueden controlar. Además, pues también nos muestra que la esperanza puede ser estimulada y cultivada cuando se practican con conciencia y con constancia estos 7 hábitos. El primero es que las personas con esperanza intentan tener una perspectiva positiva. Son personas que se esfuerzan por ver la vida positivamente. Ven el vaso medio lleno, no medio vacío. Y no importa lo que la vida les depare, se empeñan en encontrar una manera de ver el lado bueno. Esta actitud positiva, pues es una de las cosas que permite que las personas con esperanza sean más exitosas en lograr una vida feliz, porque no dejan que una circunstancia defina sus respuestas emocionales. Y por eso, pues las personas con mucha esperanza son creativas para resolver problemas. Cuando se enfrentan a un desafío, pues no se dan por vencido tan fácil. Y otra vez te lo digo, se empeñan por encontrar soluciones creativas que les ayudan a superar los obstáculos en su camino. No se enfocan en el punto negro y hacen su mejor esfuerzo por ver más allá de él. Se convierte esto en el cuento del huevo y la gallina. La positividad ayuda a la creatividad y ser creativo alimenta la positividad. Además, pues no se quedan atorados en el pasado y prefieren invertir su energía creativa en el ahora para poder así crear un mejor futuro. El segundo hábito de pensamiento de las personas con esperanza, pues es que son persistentes. El nivel de esperanza puede tener un impacto muy grande en la vida, por lo que es importante entender que las personas con mucha esperanza pues alimentan su energía con pasión y con entusiasmo. Y lo que hace que esta pasión sea fuerte y además posible, pues es que hay persistencia y hay seguimiento y hay determinación para lograr lo que quieren. Son optimistas sobre su futuro y creen en sí mismos y en todas las posibilidades. Y ven los desafíos como oportunidades para crecer y aprender, en lugar de obstáculos que no se pueden superar. Y entonces, pues no solo se recuperan de los contratiempos, sino que avanzan y siguen adelante a pesar de estos obstáculos y de estos desafíos. Y saben que la vida tiene momentos de sube y baja, y creen que siempre en algún momento o en algún lugar
puede surgir una posibilidad o una oportunidad. Tercero, las personas con esperanza establecen metas y trabajan para alcanzarlas. Tener objetivos es tan importante como la acción que se toma para lograrlos. Y las personas con mucha esperanza pues hacen las dos cosas. Saben que sin un objetivo claro pues es bien fácil distraerse y perder el enfoque. Necesitamos saber hacia dónde queremos ir y necesitamos tener una intención por la cual levantarnos cada mañana. Por eso, las personas con esperanza pues no dejan que la vida les suceda a ellos, sino que toman decisiones de manera proactiva, establecen metas y toman medidas para avanzar en sus vidas. Y la verdad es que da igual que sea un sueño guajiro o una meta pequeñita. Las personas con esperanza, pues generalmente tienen algo por lo que están trabajando. Es más, por lo general están visualizando sus objetivos y crean las condiciones que los van a preparar para poder lograrlos. Y tienen claro que una de las mejores formas de hacerlo pues es estableciendo microobjetivos. O sea que van estableciendo periodos de tiempo cortos para cumplir metas razonables y alcanzables. Mandar 3 mails en los próximos 15 minutos, o preparar la comida en los próximos 20 minutos, o salir a caminar la próxima media hora. Establecer estas pequeñas metas e irlas cumpliendo, pues van creando una espiral ascendente de compromiso y de pequeños logros que los mantiene motivados. Número 4. Las personas con esperanza se rodean de personas positivas porque los ayudan a mantener una mentalidad positiva. Y esto no significa que no puedan tratar con las dificultades o con la negatividad o con las luchas internas de alguien más, pero saben y reconocen la importancia de tratar de pasar más tiempo relacionándose con personas que comparten una actitud optimista y proactiva. Y no es que bloqueen a los negativos o pesimistas, pero tratan de mantener el equilibrio. No se dejan influenciar por la negatividad de los demás o de lo que está sucediendo en el mundo. Y de hecho, el conocer las diferentes perspectivas, pues les permite hacer planes realistas a futuro. El poder conectar con diferentes formas de ver la vida, incluso con las más difíciles, pues los vuelve empáticos y compasivos y se preocupan por los demás y quieren ayudar a hacer el mundo un lugar mejor para todos. Número 5, pues se enfocan en el presente. Las personas con esperanza, pues acostumbran a concentrarse con lo que tienen enfrente. No viven en el pasado ni sufren por el futuro, sino que se mantienen enfocados en lo que está sucediendo en el momento. Y esto pues les permite mantenerse positivos y tomar las medidas necesarias para poder alcanzar sus objetivos. Es decir, que trabajan hoy creando el futuro que quieren. Y además, pues siempre están aprendiendo, están todo el tiempo tratando de mejorarse a sí mismos y sus habilidades. Esto pues les ayuda a mantener el sentido de esperanza, porque saben que si trabajan en ello, pues siempre pueden mejorar. Y además, trabajar en mejorar como persona un poquito cada día, pues los obliga a agradecer lo que tienen hoy. Y reconocen que aunque todavía no tengan todo lo que quieren, pues tienen la suerte de tener un montón de cosas buenas en sus vidas. Hábito número 6. Las personas con esperanza confían. Creen en sí mismos y en su potencial, por lo que saben perdonarse a sí mismos. Y esta combinación pues es única, porque este tipo de confianza les permite no ser perfectos y les permite hacer los ajustes necesarios para lo que sea que venga. Y además les facilita también perdonar a los demás. Y por lo mismo, el 7º hábito que comparten las personas que tienen esperanza, pues es que son muy autorreflexivos. Estas personas saben que el fracaso y los errores son inevitables y que es importante aprender de estas experiencias y seguir adelante con un enfoque positivo. Y aquí es donde su capacidad de autorreflexión es tan valiosa. Aprender de los errores significa ver el fracaso como una oportunidad de crecimiento en lugar de una evaluación de su propio valor como personas. Y es precisamente esta capacidad de autorreflexión la que les permite saber de dónde vienen, qué han logrado y qué han cambiado a su favor, cuál es su verdad y cuál es su poder interior. Entienden lo que han aprendido y saben llevar este aprendizaje y estas experiencias a su presente para mejorar un poquito cada día. Tener más esperanza es una característica generalizada en todas las personas exitosas, sanas y felices. Porque la esperanza nace desde adentro de cada uno para crear las circunstancias y los acontecimientos.
Es creer en el poder interno y saber que el entorno va a responder a él. Y a lo mejor no lo saben con detalles, ni exactamente cómo va a ser, pero esto responde solo a su verdad. Así es que, pues yo no sé tú, pero yo creo que es imposible no pensar que actuar y sentirse como alguien con mucha esperanza sea un buen camino para poder seguir. Y si tú también lo crees y quieres cambiar tus hábitos de pensamiento, pues elige una de estas siete habilidades y conviértela en un objetivo para cada día de la semana. Y practica y actúa como si ya fueras la persona con más esperanza del mundo. Se puede cambiar los hábitos de pensamiento. Esto está más que comprobado miles de veces. Vale muchísimo la pena el esfuerzo si eres de los que piensa que estamos destinados a hacer más que sobrevivir, que estamos destinados a prosperar. Y la esperanza es uno de los mejores eslabones que nos puede mover hacia esta prosperidad. Y bueno, yo espero que toda esta información te sea muy útil y que te animes a empezar a practicar estos hábitos de pensamiento. No te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.